cálculo de la ruta topográfica y del cálculo de curvas circulares también creo. Por ahí, entonces no va en este tema, ¿sí? Eso tratemos de mejorar para las siguientes. Listo, muchachos. Vamos a continuar con la materia y la siguiente práctica nos toca es el cambio de estación. Entonces, miren, nosotros si tenemos un terreno que queremos realizar el levantamiento, a plantar el equipo y a nivelarlo, ¿no es cierto? Con la estabilidad. Y ahora ya aprendimos a tomar distancias a los puntos. Y para calcular el área también aprendimos que de pronto esto tiene que ser en el mismo sentido. Y vamos tomando puntos, ¿sí? Y necesitamos iniciar y terminar donde en el punto que empezamos, ¿no? Pero miren, aquí está facilísimo porque no tenemos ningún obstáculo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora el problema es cuando en este terreno, por ejemplo, tengamos un edificio por aquí y de pronto tengamos un edificio por acá. ¿Sí? Ahora ya no vamos a poder primero hacer miren, hasta aquí pudiéramos hacer la lectura del perímetro, pero acá ya nos va a tapar el edificio, ¿no es cierto? Y todo este lado ya no vamos a poder hacer las lecturas, ¿sí? Lo mismo, vamos a poder hacer la lectura de esta esquina del edificio y de esta esquina del edificio. Ay. ¿Sí? Pero de este lado de acá ya no, bueno, de aquí tal vez un poco, pero de este lado ya no vamos a poder, ¿sí? Lo mismo a este lado. Vamos a poder ver hasta por aquí. Pero todo esto ya no vamos a poder ver. ¿Sí? Hasta acá ya podamos ver. Vamos a poder ver esta esquina, pero esta esquina nos va a faltar. Y esta esquina sí podemos. ¿Sí? Entonces, como les dije cuando estábamos haciendo esto del área, necesitamos ponernos en un lugar donde podamos ver la mayor cantidad de puntos de nuestro levantamiento. Entonces, eso es lo que deberíamos de tratar de hacer en este terreno, ¿no? Y ubicar un punto donde podamos ver la mayor cantidad de puntos. Y después tendremos que hacer otra plantada del equipo. Entonces, no sé si alguien puede decirme dónde plantaría la estación para ver la mayor cantidad de puntos aquí en este gráfico que acabamos de hacer. Si pueden indicarme con una X ahí en la pizarra. Ahí puede ser uno y dónde puede ser otro. Ahí puede ser otro. Sí, pudiera ser. A ver, analizamos. A ver, las dos últimas son de otro estudiante, ¿no es cierto? Estas dos. Analicemos estas cuatro, ¿ya? Miren, si nosotros nos paramos en esta, no vamos a poder ver todo este lado de aquí atrás, ¿sí le ven?
todo este lado de acá atrás, ¿sí? Pero si es que tenemos este lado, tampoco vamos a ver este lado de acá atrás. Entonces, como que no nos sirven mucho estas dos, ¿sí? Vamos aquí. A este lado no vamos a poder ver todo esto. Y no vamos a poder ver todo esto de acá. ¿Sí? Pero si nos paramos aquí, sí vamos a poder ver de pronto aquí unos puntos, pero también nos va a faltar algo acá a este lado, ¿sí le ven? Y por este lado sí vamos a poder ver esto hasta por acá. Como que algo nos está también faltando, ¿no es cierto? Yo voy a tratar de poner un punto aquí y un punto acá, ¿sí? Para ver cómo nos va. Entonces, miren, ya aprendimos a plantar la estación y a nivelar, ¿sí? Y también aprendimos a crear ya un trabajo nuevo. ¿Se acuerdan que teníamos que crear un trabajo, poner el nombre y dar las coordenadas de arranque? Donde este punto va a tener un norte, un este y una altura, ¿sí? Y como este va a ser nuestro primer punto, va a tener el nombre 1. Y se acuerdan que también teníamos que poner el código. Y como este va a ser donde vamos a plantar la estación, nuestro código va a ser EST de estación. ¿Sí? Acuérdense que aquí también teníamos que poner la altura del equipo, de la estación total. ¿Sí? Y una vez que poníamos todos estos datos, tenemos que hacer un punto de referencia al norte, ¿sí? Digamos que nuestro norte justo coincide con... No le hagamos coincidir todavía. Digamos que nuestro norte está por acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos este punto atrás, ¿se acuerdan que era un punto atrás y el punto de vista atrás y el punto de referencia? Este igual va a tener un norte. Cuando ya disparemos al prisma que está aquí, que tenemos que ponerle, al del prisma tenemos que ponerle aquí, va a tener un norte, un este y una altura. ¿Sí? Cuando ya disparemos, como este punto va a ser el 1, nos va automáticamente a poner el nombre del número 2. Pero siempre recomiendan que cuando nosotros estamos haciendo la lectura con la estación 1, los valores sean desde 1000 hasta 1999. ¿Sí? Si leemos de la estación 2, va a ser 2000 hasta 2999. De la 3, 3000 y así. ¿Sí? Eso es lo que recomiendan. Entonces, acá, en vez del 2, vamos a poner el nombre 1000. Vamos a renombrar ahí 1000. Y el código
como este es el vista atrás y está al norte, vamos a poner norte. Recuerden también que estos códigos tenemos que ir anotando en nuestra libreta de campo para no olvidarnos de qué se trata nuestros códigos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es de estación. Un poco lento la escritura. Y N es el norte. ¿Sí? Entonces, una vez que ya ponemos las coordenadas de arranque y nuestra vista atrás también ya está con los datos, aquí recuerden que teníamos que también poner la altura del prisma. ¿Sí? Ya podemos seguir haciendo las diferentes medidas. ¿Sí? Las diferentes medidas. Que de pronto podemos empezar haciendo las medidas del perímetro del terreno. ¿Sí? Entonces, digamos, si es que ponemos acá, vamos a tener nuestro norte, este y altura igual. Y automáticamente este punto va a ser el punto 1001. Esto se va a seguir avanzando ya. Como este era el 1000, y automáticamente este es 1001. Y así vamos a tener que seguir tomando puntos, ¿sí? Tomando puntos de todos los que avancemos a tomar, ¿sí? Y dependiendo, como ya decíamos, de la exactitud que quieran, esto va a ser más seguido o más distante, ¿sí? Todos estos puntos van a tener un código diferente y de pronto, como esto va a ser el perímetro, de pronto el código va a ser P, ¿sí? Entonces esto también anotamos en nuestra libreta de campo como perímetro. Perímetro. Y acuérdense que esto es perímetro, ¿ya? Entonces, 1001, 1002, 1003, 1004, ¿sí? Y hasta donde avancemos a mirar, que de pronto va a ser hasta por ahí, ¿sí? Se recomienda, para no estar cambiando a cada rato el código, que continuemos con el mismo código y podemos hacer el resto que nos falta de este lado, ¿no es cierto? Las lecturas de este lado. Podemos seguir haciendo las lecturas de este lado. Y hasta por ahí podemos ver. ¿Sí? Y ahora sí, nos faltaría hacer las lecturas de los puntos del edificio. Entonces aquí lo que nos va a tocar cambiar es el código, ¿no? Aquí el código, de pronto vamos a ponerle E. E de edificio. ¿Sí? Entonces eso es ya cuestión de cómo ustedes le quieran identificar, ¿no es cierto? E de edificio. Siempre y cuando no nos confundamos. Y seguimos con, de pronto acá está ya 1040, digamos. Acá también tenemos el otro punto del edificio. Y acá tenemos el otro punto del otro edificio. Y acá tenemos el otro punto del otro edificio. Y parece que de aquí sí le vemos también acá. ¿Sí? Entonces, miren, parece que ahí ya hicimos las lecturas de todo lo que podíamos ver con esta estación 1. ¿Sí? Entonces, como ya
necesitamos ver estos puntos que están atrás. Ahí el del prisma dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un cambio de estación. Entonces el del prisma tiene que ponerse en un punto tal que pueda ver el resto de puntos que nos falta levantar, pero también que pueda ver, la estación anterior. ¿Sí le ven? Entonces, ahí vamos a hacer nosotros un cambio de estación. Entonces, el del prisma viene y se pone en este punto y aquí tiene que clavar un stack, ¿sí? De la estación total hace la lectura donde vamos a tener un norte, un este, una altura, ¿sí? Ojo, que digamos que acá estábamos, bueno, este creo que fue el último que tomamos y digamos que teníamos nosotros el punto 1040, ¿sí? El último que tomamos, ¿ya? Entonces aquí automáticamente se va a poner el 1041, pero como este va a ser un punto donde vamos a plantar nuestra estación, le vamos a renombrar con el punto, con el nombre 2, es la segunda estación, ¿sí? Acá teníamos la primera estación, punto 1, y lo mismo, el código ya no va a ser el código E de edificio que estaba acá, sino va a ser el código EST de estación, que es lo que vamos a hacer. Entonces hacemos la lectura, grabamos con estos datos y apagamos la estación total, ¿sí? Apagamos la estación total, guardamos en la caja y nos trasladamos ahora con la estación total a este punto para volver a plantar y nivelar nuestra estación total en este punto. Y el del prisma tiene que regresar vuelta en cambio acá para hacer una lectura de vista atrás, ¿sí? Ojo aquí que esto me olvidé de indicarle, estas coordenadas iniciales es bueno también anotar en nuestra libreta de campo, ¿sí? Estas coordenadas iniciales es bueno tener en nuestra libreta de campo. Y también estas coordenadas que salga de la estación 2, también es bueno anotar en nuestra libreta de campo, ¿sí? Para cuando hagamos la vista atrás, comprobar que estamos en la misma, en el mismo punto, ¿sí? Entonces, plantamos nuestra estación aquí, ponemos los datos de estación, pero ahora los datos de estación van a ser los datos del punto 2 que ya tomamos de aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una función list y de la lista de puntos que ya tenemos, tomamos al punto 2 que ya hicimos la lectura. Entonces le ponemos el punto 2 y nos va a salir automáticamente los datos de estación del punto 2 que ya leímos, ¿sí? Ahora, como ya hacemos los datos de estación, necesitamos hacer la vista atrás. Y la vista atrás ahora ya no va a ser el norte como fue en el punto 1, sino ahora va a ser el punto 1. La estación 1 va a ser nuestra vista atrás, ¿sí? Y asimismo, hacemos la lectura y comparamos que estas coordenadas sean iguales a las que anotamos en nuestra libreta de campo. Una vez que ponemos los datos de estación y la vista atrás, ya podemos seguir haciendo nosotros el resto del levantamiento que nos faltaba. Entonces podemos hacer acá, asimismo, perdón, y acá. Pero acá, ojo, como ya va a ser la primera lectura desde la estación 2,
acá el nombre de este punto ya va a ser 2000. 2000. ¿Sí? Va a cambiar el código que va a seguir siendo el perímetro. Y ojo con la altura del prisma también, si es que cambia esta altura, ¿no es cierto? Entonces, el resto de puntos acá ya va a seguir automáticamente 2001 y vamos a continuar con el código P, ¿sí? Miren, desde este punto sí ya podemos ver el resto de puntos. Acá nos quedamos, ya podemos seguir haciendo esta y podemos seguir haciendo todas las demás que nos faltaban, ¿sí? Esto con el código P. Ahora ya terminamos, tendríamos que hacer el código E con el resto del edificio que nos faltaba, y aquí nos faltaba solo este punto más. Miren, solo con 2 plantadas ya pudimos resolver todo el levantamiento de este dibujo. ¿Sí? ¿Sí le vieron? ¿Sí? Pero ¿qué hubiera pasado si es que, por ejemplo, a este punto 2 le hubiéramos movido, le hubiéramos puesto, déjenme ver dónde puede ser. ¿Qué hubiera pasado si a este punto 2 le hubiéramos puesto aquí? Ay, perdón. Le hubiéramos puesto aquí. ¿Sí? Estos puntos de acá ya no hubiéramos podido ver, ¿sí le ven? Estos puntos de aquí ya no lo hubiéramos podido ver. Entonces, hubiéramos tenido que hacer otra plantada de pronto en el punto 2 o por aquí. Era hacer el resto de nuestro levantamiento, ¿sí? Entonces, en vez de tener solo 2 puntos como tuvimos ahora, de pronto íbamos a tener 3 puntos, 3 estaciones totales, ¿sí? Entonces, nos vamos a demorar más, tenemos que plantar de nuevo la estación y va a ser un problema, ¿sí? Pero, ¿qué pasa aquí, no es cierto? Acuérdense, datos de estación, en la estación 1, vista atrás es el norte, en la primera. Datos de estación en la estación 2, vista atrás es la estación 1, ¿sí? Y si tuviéramos una estación 3, datos de estación en la estación 3 y la vista atrás es la estación 2, ¿sí? Eso siempre tienen que tener en cuenta. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta? Inge, yo tengo una pregunta. Mande. Por este método en sí estamos calculando el área incluido con los obstáculos, que en este caso son 2 edificios, o solo calcula el área sin estos 2 edificios. No, miren, en ningún momento pusimos la opción área, ¿sí? Ahorita lo que estamos ya haciendo es el levantamiento topográfico de todo el terreno, ¿sí? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es ir a bajar todos los puntos que hemos levantado, ¿sí? Y ya en el AutoCAD tendremos
tendremos que, con la función respectiva de áreas, tendremos que poner el área que nosotros queramos calcular o obtener, o si no, con toda la área del terreno también, ¿no es cierto? Pero esto ya es para hacer el levantamiento topográfico total, ¿sí? Acuérdense que cuando estábamos calculando el área, ya poníamos antes la función área y teníamos que leer los puntos en secuencia. Porque, por ejemplo, aquí en este edificio no vamos a poder hacer en secuencia esto. ¿Sí? Tendríamos que hacer 2 plantadas para igual poner este con este y este, ¿sí? Tendríamos que poner dos plantadas del edificio, de la estación, ¿sí? Entonces, una vez hecho el levantamiento, ustedes lo que pueden hacer también es llamar a los puntos, ¿no? Entonces, si quieren sacar después el área del edificio, acordarse que este era el 1040, de pronto este era el 1039, y acá era ya el 2000 no sé cuánto, y el 2000 lo que nos toque, ¿sí? Y llamar esos puntos en la estación total y poner la función cal. ¿Se acuerdan que también había cómo sacar los registros de los puntos? Entonces, esa sería la otra opción también que tendrían. O también, si quieren hacer el perímetro, acordarse todos los nombres del perímetro y llamarle ahí en la estación. Esa sería la otra forma. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge, una pregunta. En cuanto, para pasar de la primera, del primer punto al segundo punto, usted nos dijo que deberíamos de apagar la la estación total, guardarla y llevarla hasta el siguiente punto. Ajá. Preguntas, no sé si será correcto. Para sacar, estamos delimitando un área, digamos, más o menos pequeña y ¿es necesario mismo apagar el instrumento para luego llevar al siguiente punto? Sí, siempre es recomendable apagar y guardar en la caja para llevar al siguiente punto, ¿sí? Y es que lo que pasa es que cuando ustedes le vuelven a prender, automáticamente la estación le pide los datos de la estación donde le vuelve a plantar el equipo. Entonces ya automáticamente ya le ponen ese dato. Y ustedes ya pueden primero revisar si es que están en el mismo trabajo, ¿no? Porque supongamos que ustedes están en las prácticas presenciales, ¿no es cierto? Y no alcanzaron a hacer el cambio de estación, sino solo alcanzaron a hacer el último punto, el punto 2. Pero el resto de estas lecturas del punto 2 ya no alcanzaron a hacer, se les terminó el tiempo. Ustedes apagaron el equipo y fueron y guardaron y entregaron en el laboratorio, ¿sí? Pero el miércoles viene el grupo del otro paralelo, ¿sí? Y entonces lo que primero tienen que fijarse es que estén trabajando en el mismo trabajo que estaban guardando sus datos, ¿sí? Porque el del otro paralelo va a venir y prender y les va a salir el dato de la estación 2, pero ellos, vuelta en cambio, tendrán que buscar su trabajo y comenzar a hacer desde ahí, ¿no? Buscar su trabajo, poner los datos de la estación que ellos estén trabajando, hacer la vista atrás, ¿sí? Asimismo, ustedes, cuando ya al siguiente día que les toca a ustedes, van a encontrar la estación total cuando aprendan con el trabajo del paralelo B, ¿sí? Entonces ahí ustedes tendrán que buscar primero su trabajo y poner los datos de la estación que está acá, ¿sí? Entonces eso sí es recomendable, por ejemplo, si cuando ustedes estén haciendo un trabajo grande,
no apagar en uno de los puntos que están acá sin estación, sino que apagar ya cuando tengan un cambio de estación. Entonces ya con el cambio de estación ustedes ya ponen la estaca y pueden ir a volver otro día a seguir trabajando, ¿sí? Eso sí es recomendable. ¿Alguna otra pregunta? ¿O sí está claro lo que acabo de explicar? ¿No hay otra pregunta? Miren, entonces esto en lo que respecta a un área de terreno con obstáculos y todo, ¿no es cierto? Sí, ya se dan cuenta cuál es el mecanismo para hacer estos cambios de estación. Siempre lo que necesitamos es hacer un reconocimiento del terreno y tratar de ver dónde podemos plantar el equipo para que hacer los menos cambios de estación posible. Miren, por ejemplo, ayer hice otro dibujo y me falló desde este punto 2 y no pude hacer el punto de acá de la esquina del edificio y tampoco pude hacer desde el punto 1. Entonces, ayer sí me fui obligado a hacer una estación 3 para leer este punto que estaba acá, ¿sí? Entonces, solo por 2 puntos, hacer un cambio de estación, como que, chuta, si es necesario ya, pues tocó hacer, pero si no es necesario, deberíamos de ahorrarnos ese cambio de estación, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta ya en el terreno, en el reconocimiento y también inclusive en nuestro croquis que tendremos que realizar, ¿sí? Miren, esto en este punto. Pero también nosotros hacemos levantamientos de vías, ¿no? Y ahí lo que tenemos son ejes viales que de pronto van a tener algo así. Entonces, lo mismo aquí. Nosotros tenemos que pararnos en un punto donde podamos ver la mayor cantidad de nuestra vía, ¿no? ¿Sí? Y hacemos una estación inicial, ¿sí? Ponemos los datos, norte, este y altura. El código que sería 1, perdón, el nombre 1 y el código EST. ¿Sí? Y también tenemos que poner la altura del equipo. ¿Sí? Tenemos que poner nuestra vista atrás. Nuestra vista atrás, ¿cuál era la vista atrás en el punto 1? Donde nos dé el norte. ¿Sí? Donde nos dé el norte, que generalmente debería ser algún punto fijo, ¿no? No nos pongamos solo con una estaca, sino un punto fijo. De pronto aquí estaba un poste y digamos que este era nuestra vista atrás. Entonces aquí lo que teníamos que cambiar es el código y el nombre, que va a ser 1000. ¿Sí? Y ahí sí comenzar a hacer las lecturas de nuestra faja topográfica, que generalmente se hace en forma de S, para ir leyendo todos los puntos de nuestra faja topográfica. ¿Sí? Vamos haciendo lecturas. Ahí es lo que hay que ponerse pilas es con los de los prismas, ¿no? Porque imagínense si esto es una ladera, el del prisma no va a estar subiendo y bajando. Entonces, de pronto, el del prisma más bien puede hacer así, ¿no? Primero esto, hacer las lecturas de esto y seguir viniendo por acá y hacer lecturas así, ¿sí? Y podemos tener otro prisma que de pronto el otro prismero está haciendo estas lecturas y ustedes siguen haciendo lecturas, ¿no? ¿Sí? Y así en toda nuestra faja topográfica. Lo que hay que tomar en cuenta es que de pronto aquí este va a ser el eje y va a cambiar el código,
¿sí? De pronto aquí está un canal en nuestro terreno y también va a haber un código de canal, ¿sí? Y etcétera, etcétera, vamos tomando los puntos de todos los planos. Y asimismo va a haber un punto en que ya no avancemos a verle al prisma. Entonces, antes de ya no verle, el del prisma tiene que pararse en un punto, asimismo en un punto tal que le pueda o le permita seguir avanzando con el trabajo, ¿sí? Entonces, de pronto acá ya viene el prisma y tenemos que hacer un cambio de estación, ¿sí? El cambio de estación que consiste en así, envisar al punto anterior, ¿sí? Y este sería ya la estación 2 con el código EST, y la vista atrás ahora va a ser la estación 1 que está acá, ¿sí? Y asimismo vamos aquí a seguir tomando el resto de puntos que tengamos que tomar para que después nos salga una faja topográfica que necesitamos para nuestro diseño de la vía o de un canal o lo que sea, ¿sí? Si nos falta otra estación, igual podemos hacer un cambio de estación al otro punto, ¿sí? Donde va a ser una estación 3 con el código EST. Y ahora la vista atrás va a ser la estación 2. Sí, eso es lo que tienen que acordarse, ¿no? Solo el punto 1 tiene una vista atrás al norte, dando la orientación de nuestro trabajo. Y ahí el resto, la estación 2 es vista atrás al 1, la estación 3 vista atrás al 2, y así vamos haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes... ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Qué pasa cuando ustedes hacen la lectura de unos puntos con una estación y cambian de estación y la lectura de otros puntos debería ser secuencia, ¿no es cierto? Debería ser secuencia, cosa que ustedes cuando bajen los puntos, el dibujo esté en secuencia. Pero a veces, cuando nos equivocamos de hacer la lectura del cambio de estación o la vista atrás de pronto, o de pronto tomamos mal la lectura, nuestro dibujo comienza a salir así. Entonces, y nos sale movido. Nos sale movido para el otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es la recomendación, ¿no? Que se hace que si ustedes están haciendo unas lecturas con la estación 1, estos puntos sean 1000, y con la estación 2, estos puntos sean 2000, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya comiencen a bajar los datos y vean que, chuta, los puntos 2000 están por acá, algo está pasando, ¿no es cierto? Como que se movió nuestro dibujo. Entonces, ustedes ya pueden hacer una georreferenciación y decir, no, este punto era aquí y este punto era acá, para enderezar nuestro dibujo. Sí, entonces sí hay cómo hacerle ese movimiento para ponerle así. Pero eso nos facilita estas recomendaciones que hacen para identificar los puntos, porque imagínense si nosotros tuviéramos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No sabemos qué puntos fueron tomados con la estación 2 y no sabríamos qué puntos arreglarles para que regresen a nuestro sitio, ¿no? Al punto que es, ¿sí? Entonces, por eso es que nos recomiendan esa nomenclatura en el nombre de los puntos, ¿sí? Listo, muchachos. Eso sería. ¿Alguna pregunta? No, Inge. No, ¿Ya? ninguno. Entonces, miren, para la próxima solo es esto, la teoría del cambio de estación. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo se procede? Los pasos que tenemos que hacer, las recomendaciones, etcétera. ¿Sí? Solo cambios de estación para que ya esté claro este proceso. ¿Sí? Porque ya con esto de los cambios de estación ya podemos hacer el levantamiento. ¿Sí? Ya es la otra práctica. Ojo, no se me adelantarán. Ya no harán un levantamiento todavía, sino solo teoría del cambio de estación. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Una cosa, ya estamos cerca de los exámenes. Entonces, parece que con ustedes, el 21 tenemos ya que esta sería la última exposición, y el 28 parece que está los exámenes, ¿sí? Revisé en el aula virtual y hay algunos que no han dado la prueba de diagnóstico. Entonces, el 28 va a estar abierta la prueba de diagnóstico y la prueba de fin de unidad para que los que no hayan podido hacer, lo hagan, ¿sí? Y no se olviden de seguir subiendo los informes en el aula para calificarles también. Eso ya en esta semana voy a tratar de calificarles para que tengan las notas respectivas, ¿sí? Inge, ¿podría repetir el tema para la próxima presentación? Cambio de estación. Cambio de estación, nada más, ¿sí? Los temas y los objetivos y todo están en el aula virtual. Ahí revisen en la parte inicial, en cronograma de prácticas. ¿Sí? Listo, muchachos. Ahí nos vemos entonces la próxima semana. La grabación se ha detenido.